Cuando la tormenta rugió y las puertas del arca se cerraron, Noé miró con tristeza hacia aquellos que, incrédulos, ahora golpeaban desesperados para entrar. Las aguas subían rápidamente, cubriendo aldeas y montañas, mientras el arca flotaba, protegida en medio del caos. En ese momento, el mundo comprendió la importancia de la fe que Noé había sostenido contra toda duda. Pero ya era demasiado tarde. Únanse a nosotros para descubrir esta impactante historia de obediencia del siervo de Dios, Noé. En un tiempo lejano, la humanidad vivía sumida en la oscuridad, habiendo olvidado completamente los caminos de Dios. La corrupción se había convertido en una norma, y las personas actuaban según sus propios deseos egoístas, ignorando la justicia y la compasión. La maldad se multiplicaba sin freno en cada rincón de la tierra, y la violencia reinaba en los corazones de los hombres, quienes se destruían unos a otros en busca de poder y satisfacción personal. Dios, al observar la decadencia de la humanidad, sintió un profundo dolor y arrepentimiento al ver en lo que se habían convertido sus criaturas. Decidió entonces que era tiempo de comenzar de nuevo, de purificar la tierra y dar una oportunidad a un nuevo comienzo, eligiendo a aquellos que aún permanecían fieles a él para preservar la vida y la esperanza de la humanidad. Había un hombre que se destacaba por su justicia, Noé. A diferencia de los demás, él mantenía una relación cercana con Dios, caminando fielmente en sus caminos. Noé obedecía cada uno de los mandatos divinos, y su vida reflejaba una integridad y rectitud que contrastaban con el caos y la maldad a su alrededor. Dios, al observar la pureza del corazón de Noé y su fidelidad en un mundo tan corrupto, decidió confiarle una misión especial. Reveló a Noé sus planes de destruir la maldad que dominaba la tierra con un diluvio, pero al mismo tiempo, le compartió el propósito de salvación que había preparado. Noé fue elegido para ser el instrumento de Dios, quien preservaría la vida y la esperanza de la humanidad, construyendo el arca que sería el refugio en medio del juicio venidero. Dios le habló a Noé y le advirtió que enviaría un diluvio sobre la tierra, una gran inundación que destruiría todo lo que vivía, ya que la maldad de los hombres había llegado a un punto insostenible. Pero en medio de este juicio inminente, Dios le dio una misión clara: construir un arca, una enorme embarcación que serviría como refugio y preservaría la vida en medio de la destrucción que estaba por venir. El arca no solo sería el lugar de salvación para Noé y su familia, sino también un refugio para un par de cada especie de animal sobre la tierra. Dios instruyó a Noé con detalles específicos sobre cómo debía construir esta embarcación, con dimensiones y materiales precisos, garantizando que el arca fuera lo suficientemente grande y segura para cumplir con su propósito divino de protección y supervivencia durante el diluvio. Noé construyó el arca con obediencia y fe inquebrantable, incluso cuando el cielo permanecía despejado y no había indicios de lluvia. Día tras día, bajo el sol y las miradas de incredulidad de quienes le rodeaban, Noé trabajaba incansablemente, confiando en la palabra de Dios. Su esfuerzo reflejaba una profunda convicción y una confianza total en lo que no se veía, demostrando que la fe no siempre necesita de pruebas visibles para actuar. A pesar de la ausencia de señales climáticas, Noé continuó construyendo el arca, tal como Dios le había ordenado, sin cuestionar ni dudar. Para muchos, su acción parecía absurda y sin sentido, pero él sabía que obedecer a Dios era más importante que entenderlo todo. Esta actitud de fe y obediencia se convierte en un ejemplo que trasciende el tiempo, enseñándonos que, en ocasiones, actuar en fe significa confiar en las promesas divinas, aunque el entorno parezca contradecirlas. Noé perseveró en su trabajo día tras día, dedicando años de esfuerzo incansable a la construcción del arca. A su alrededor, las personas lo miraban con desprecio y se reían de él, cuestionando su cordura y el propósito de su tarea. Sin embargo, Noé no se dejó afectar por las burlas ni las críticas, pues su fe en Dios era más fuerte que cualquier voz de incredulidad. Con cada golpe de martillo, reafirmaba su confianza en las promesas divinas, aunque nadie más lo entendiera. A medida que pasaban los años, las burlas y risas de la gente no cesaban. Llamaban a Noé loco por construir un enorme barco en tierra seca, lejos de cualquier rastro de agua. Pero Noé, con un corazón lleno de fe, continuó con su misión, sin permitir que las palabras de los demás le desanimaran. Sabía que estaba obedeciendo una orden divina,
y su firmeza en la palabra de Dios lo mantuvo enfocado, mostrando que la verdadera fe permanece intacta, incluso en medio de la oposición y el escepticismo. Noé y su familia trabajaron sin cesar, enfrentando las críticas y el desprecio de quienes no entendían su misión, pero se mantuvieron firmes en su tarea, convencidos de que estaban siguiendo el plan de Dios. Su dedicación es un poderoso recordatorio de que, en ocasiones, la fe nos lleva a tomar decisiones que desafían la lógica y las opiniones de quienes nos rodean. A pesar de la incomprensión, es vital permanecer fieles y confiados en nuestras creencias, sabiendo que la obediencia a Dios trasciende cualquier circunstancia o crítica externa. Después de años de arduo trabajo, el arca finalmente estaba terminada. Dios le dio instrucciones a Noé de llevar a su familia y a un par de cada especie animal dentro de ella. Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos entraron al arca. Además, los animales, obedeciendo la voluntad divina, se acercaron en filas ordenadas, y Noé, junto con su familia, los recibió con cuidado. Cada paso y cada movimiento de los animales reflejaban la mano guiadora de Dios, mostrando que, cuando se sigue su plan, todo encaja perfectamente en su tiempo. Dios cerró la puerta del arca, y entonces comenzaron las lluvias. Cuando las lluvias comenzaron a caer y las aguas empezaron a subir, la gente que antes se había burlado de Noé sintió un miedo profundo. Corrieron desesperadamente hacia el arca, golpeando la puerta y suplicando que se les dejara entrar. Pero ya era demasiado tarde. Dios mismo había cerrado la puerta, y nadie más podía abrirla. La angustia y los gritos de desesperación llenaron el aire, pero el juicio ya había sido decretado. Este momento nos recuerda que hay un tiempo para cada cosa, y que no debemos esperar hasta que sea demasiado tarde para buscar a Dios y entrar en su protección. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias cayeron sin descanso, inundando la tierra y cubriendo hasta las cimas de las montañas más altas. Las aguas avanzaban con fuerza, arrasando todo lo que encontraban a su paso, sin dejar rastro de vida. Sin embargo, en medio de este caos, aquellos que estaban dentro del arca, siguiendo la instrucción de Dios, encontraron refugio y seguridad. La tormenta fuera era feroz, pero el arca se convirtió en un lugar de protección y esperanza para los que creyeron. El diluvio representó no solo un juicio divino, sino también un acto de renovación y oportunidad. A través de las aguas que cubrieron la tierra, Dios estaba limpiando y preparando un nuevo comienzo para la humanidad. Noé, obedeciendo fielmente las instrucciones de Dios, se convirtió en el instrumento elegido para preservar esa esperanza y darle a la humanidad una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Este acto nos recuerda que, incluso en medio del juicio, Dios siempre tiene un propósito de restauración y un plan para renacer a través de la obediencia y la fe. Después de que las lluvias cesaron, las aguas permanecieron cubriendo la tierra durante 150 días, y Noé, junto con su familia y los animales, se mantuvieron dentro del arca. En medio de la incertidumbre y la espera, confiaron pacientemente en que Dios les guiaría y les mostraría el momento preciso para salir. Su fe y paciencia demostraron que, incluso cuando las circunstancias parecen prolongarse, la confianza en las promesas divinas siempre trae esperanza y dirección en el momento adecuado. Dios no se olvidó de Noé y envió un viento que comenzó a retroceder las aguas, haciendo que poco a poco el nivel bajara. El arca, después de meses de flotación, finalmente se detuvo en las montañas de Ararat. Con esperanza y paciencia, Noé soltó una paloma para comprobar si la tierra ya estaba seca. Al regresar la paloma con una rama de olivo en su pico, Noé supo que las aguas habían bajado y que Dios estaba abriendo un nuevo capítulo, dando señales de renovación y vida. Dios habló a Noé y le ordenó salir del arca junto a su familia y todos los animales, marcando el fin de su tiempo de espera y el inicio de un nuevo comienzo. En gratitud por la protección y la misericordia recibida, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios, reconociendo su fidelidad. Este acto no solo simboliza un momento de agradecimiento, sino también la importancia de honrar a Dios por su cuidado constante.
recordándonos que siempre debemos expresar nuestra gratitud por sus bendiciones y protección. Dios hizo un pacto con Noé, asegurándole que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y como señal de esta promesa, colocó un arco iris en el cielo. Este símbolo se convirtió en un recordatorio eterno de su amor y fidelidad hacia la humanidad, mostrando que, aún después del juicio, Dios desea renovar y bendecir a su creación. El arco iris no solo es una señal de su misericordia, sino también de su compromiso de mantener su palabra, reafirmando que sus promesas son firmes y dignas de confianza. La historia del Arca de Noé es más que un relato de juicio, es una manifestación de la gracia divina. Dios, en su misericordia, siempre ofrece un camino de salvación para quienes permanecen fieles y obedientes a su palabra. La fe y la obediencia inquebrantable de Noé nos enseñan que, incluso en tiempos difíciles, confiar en Dios y seguir sus instrucciones nos lleva a la protección y a la esperanza. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para que, hoy en día, actuemos con la misma convicción y fe en nuestras vidas. Esta historia nos recuerda que, en momentos de adversidad, nuestra confianza en Dios debe permanecer firme. Incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parezcan oscuras e inciertas. A través de la fe, podemos encontrar fortaleza y ser instrumentos en el plan de Dios, que siempre tiene un propósito mayor y perfecto. Nos enseña que, aunque no siempre comprendamos el camino, confiar en su guía nos permite ser parte de algo más grande, sabiendo que Él tiene el control y nos dirige hacia el bien. La historia de Noé nos recuerda la importancia de estar espiritualmente preparados en todo momento. Así como Noé construyó el arca cuando todo parecía normal y no había señales de peligro, nosotros también debemos buscar a Dios constantemente y fortalecer nuestra fe, sin esperar a que las dificultades lleguen. Este acto de preparación espiritual nos ayuda a enfrentar las adversidades con confianza y a seguir el camino que Dios nos tiene preparado, demostrando que estar listos en todo momento es clave para cumplir su propósito en nuestras vidas. Seguir a Dios a veces implica ir en contra de lo que el mundo nos dicta, tal como le ocurrió a Noé, quien fue ridiculizado y rechazado por construir el arca en medio de la incredulidad de su entorno. A pesar de la presión y las críticas, él se mantuvo firme en su fe, obedeciendo las instrucciones divinas. Esta historia nos enseña que debemos tener el valor de no ceder ante la presión social y mantenernos fieles a nuestras convicciones, incluso si eso nos hace diferentes. La verdadera fe consiste en confiar en Dios por encima de las opiniones y expectativas de los demás. El diluvio también nos enseña que las acciones tienen consecuencias. La maldad de la humanidad trajo el juicio de Dios, pero la rectitud de Noé le permitió ser salvado. Cada elección que hacemos importa, y debemos elegir vivir de manera que honremos a Dios. Finalmente, el arco iris es una promesa de esperanza. No importa cuán oscuro parezca el camino, Dios siempre tiene un plan de restauración y salvación para aquellos que le buscan. La historia del Arca de Noé es un recordatorio de que, aún en medio del juicio, Dios es misericordioso. A ti, que escuchas este mensaje, ten presente que siempre hay un arca preparada para ti, si eliges seguir la voluntad de Dios. La fe y la obediencia son los pilares que nos conducen a la salvación y a una vida renovada. Aunque las tormentas de la vida puedan ser intensas, confía en que Dios siempre proveerá un refugio y un lugar de protección si te mantienes firme en tu fe. Permanece fiel y recuerda que, en medio de cualquier adversidad, su amor y cuidado te guiarán y protegerán. Te invitamos a compartir esta enseñanza a tus familiares, amigos y hermanos de la iglesia. Y para finalizar, oremos juntos de la siguiente manera. Invoquemos a Dios para que nos conceda la sabiduría necesaria para actuar según su voluntad, obedeciéndole con devoción y arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados, y así, en aquel día, podamos todos reunirnos en la vida eterna. Amén.